Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a ver lo que es la regulación y la homeostasis. Primero que todo tenemos que definir lo que es la homeostasis. La homeostasis es el estado de equilibrio que existe entre los organismos en el cual diferentes sistemas van a trabajar sinérgicamente para mantener un equilibrio. Acá tenemos un poco de historia. Bien, vamos a entender cómo funcionan estos sistemas dando el clásico ejemplo del termostato. El termostato es un sistema básico con el cual funcionan todos los aires acondicionados. El termostato consta de una serie de láminas de metal que están cerca una de las otras. Y dependiendo de la temperatura del aire van a generar ciertos cambios, van a disparar ciertos elementos. Y se programa para mantener la temperatura del ambiente en una temperatura específica. Supongamos que estamos hablando de 25 grados centígrados. ¿Qué pasa? Hay un estímulo que va a ser la temperatura del aire y es la variable que estamos estudiando. Si la temperatura del aire está muy caliente, el termostato lo va a captar. ¿Cómo? Porque al estar muy caliente, las laminillas del termostato se separan. Por lo tanto, esas laminillas van a activar lo que es el compresor. El compresor va a enfriar el aire y va a producir aire frío. Al producirse aire frío, ese aire va a estimular nuevamente el termostato para que se detenga, porque ya hemos alcanzado la temperatura deseada. Por el contrario, si el aire está muy frío, vamos a tener que el estímulo de que el aire está muy frío va a activar el termostato y las laminillas se van a acercar más. Al acercarse más, vamos a activar la estufa. Y la estufa lo que va a hacer es calentar ese aire, producir un aire más caliente, y al haber alcanzado la temperatura deseada, se detiene la estufa. Entonces, tenemos que conocer los elementos de un sistema de control. El primero es la variable. La variable es aquella magnitud que queremos controlar. En este caso sería la temperatura, ¿ok? El sensor o receptor es aquel elemento que se encarga de medir esa variable y llevar la información al centro integrador. El centro integrador o centro de control va a ser aquel que va a decidir qué acción se va a tomar de acuerdo a la información entregada por el receptor. Tenemos un punto de ajuste que es en el cual se van a realizar aquellas funciones reguladoras, y el efector es aquel elemento que va a desempeñar aquella función reguladora sobre la variable. En base a esto podemos tener dos tipos de retroalimentación, la positiva y la negativa. La retroalimentación que vimos ahorita es una negativa. ¿Por qué? Porque cuando se alcanza la variable deseada, o cuando la variable tiene la magnitud que deseamos, se detiene la acción efectora. Es decir, cuando llegamos al aire a la temperatura que queremos, que son 25 grados centígrados, el termostato se detiene y no realiza ninguna acción. Si por el contrario el termostato al alcanzar la temperatura deseada siguiera trabajando, la retroalimentación sería positiva. Es decir, el sensor va a actuar sobre el integrador y el integrador va a accionar el efector para modificar la variable, y esa modificación de la variable va a generar mayor acción sobre el efector. En cambio, cuando la retroalimentación es negativa, al ser estimulado el receptor por la variable, se detiene el integrador. Entonces tenemos el sensor que va a entregar la función al integrador, va a entregar la información al integrador. Ese integrador desencadena una orden al efector y el efector va a generar una respuesta en la variable. Si la variable estimula el sensor y posterior a esto el integrador sigue trabajando, va a ser positiva. Si no, va a ser negativa.
Bien, ahora vamos a hablar específicamente de la regulación en los sistemas orgánicos. Tenemos que tener en cuenta que todos los seres vivos van a interactuar con su ambiente. Y dependiendo de esto podemos tener tres tipos de interacción: la evitación, la conformidad o climatización y la regulación. La evitación, su nombre lo dice, puede ser especial o puede ser temporal. La conformidad es aquel en el cual después de cierta cantidad de tiempo el organismo, digamos que se adapta al ambiente. Y tenemos la regulación, en la cual el organismo va a desencadenar mecanismos para poderse establecer el equilibrio con el ambiente. Hablando específicamente de termorregulación, lo primero que tenemos que saber es el concepto de temperatura. Y el concepto de temperatura muchas veces lo asociamos con frío y calor, pero no está bien definido. La temperatura es el grado de energía que contiene un cuerpo. El calor es específicamente esa forma de transferencia de energía, ¿ok? Es una forma de transferencia de energía térmica. Y el calor se puede transferir. Entonces, ¿cuáles son las formas de transferir el calor? El primero es la conducción, que es a través del contacto directo entre un cuerpo y otro. El segundo es la radiación, que es a través de ondas de calor. El tercero es la convección, que puede ser a través de un líquido o gas. Y el tercero es la evaporación, que a través del cual el organismo expulsa un gas con el que disipa una gran parte de su calor. En el caso del ser humano, la mayor cantidad de energía se pierde es por radiación. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el organismo puede estar en un ambiente que sea con menor temperatura, es decir, más frío, o un ambiente con mayor temperatura, más caliente. ¿Y qué va a hacer? Bueno, si tenemos un ambiente que tiene menor temperatura, tenemos que tratar de conservar nuestro calor para poder estar en equilibrio con este ambiente y nuestras funciones vitales puedan desempeñarse como deben ser. Entonces vamos a tener dos mecanismos básicos, que son la piloerección y la vasoconstricción. ¿Qué es la piloerección? Bueno, va a constar en un mecanismo desempeñado por el organismo piloerector de la piel, el cual va a poner los pelos erectos. Los pelos van a estar más distantes y de esta manera vamos a disipar un poco el frío del ambiente, impidiendo que ese frío acerque a nosotros y el calor que tenemos retenido en nuestro cuerpo se pueda disipar. Y tenemos la vasoconstricción. Supongamos que esta barra azul es la piel. Al disminuir el calibre de los vasos, la sangre que va a discurrir por estos vasos sanguíneos no va a estar tan cerca de la piel y no va a haber tanta cantidad de sangre cerca de la piel. Al estar fría la piel, si la sangre pasa cerca de ella, la sangre va a ceder su temperatura a la piel y la piel la va a ceder al ambiente. Y para conservarla vamos a disminuir el calibre del vaso para que pase menos sangre y ese vaso no esté tan cerca de la piel, y así evitamos la pérdida de calor. Sin embargo, la piel sí se va a enfriar. De hecho, en algunas ocasiones la piel puede sufrir muchas lesiones por esa pérdida de temperatura, por el frío. Tenemos otros dos mecanismos de conservación de calor. El primero es el mecanismo de contracorriente, que va a constar en un acercamiento entre lo que son las venas y las arterias, recordando que las venas son más grandes y están más cerca de la superficie de la piel, de hecho las podemos ver, y las arterias están más profundas. Las venas se acercan a las arterias para estar más alejadas de la piel y evitar esa pérdida de calor al estar próximas. Y tenemos la termogénesis. Termo significa temperatura, génesis significa producción. La termogénesis va a constar en realizar procesos que generen calorías. Las calorías son calor en forma de energía química, ¿ok? ATP. Tenemos la tiritante y la no tiritante. La tiritante es cuando empezamos a temblar, ¿ok? Muchas veces hemos temblado de frío. ¿Qué está pasando? Que nuestro sistema regulador empieza a generar temperatura de esa manera. Realiza contracciones involuntarias en nuestra musculatura
para que esas contracciones se conviertan en energía cinética, y la energía cinética se convierte en calor. Tenemos la termogénesis no tiritante, que no necesita de este tipo de procesos, sino que va a constar de la degradación de compuestos que generen calorías, como tenemos la glucosa o tenemos las grasas. Esta foto que vemos acá es el tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido de reserva de grasa. Al degradar esa grasa, vamos a tener que la degradación de esa grasa me va a producir energía en forma de calorías, y esas calorías serán aprovechadas por nuestro organismo para mantener su calor. El tejido adiposo puede ser blanco, como vemos acá, o pardo. ¿Cuál es la diferencia? Que el tejido adiposo pardo es más rico en mitocondrias. Fíjense que las células tienen más mitocondrias que estas. Estas tienen más grasa, estas tienen más mitocondrias. Y esas mitocondrias se van a encargar de aumentar el proceso catabólico. Esa catabólisis que estoy hablando es esa degradación de ácidos grasos para producir calorías. El tejido adiposo pardo lo contienen los niños recién nacidos, ¿ok?, en la piel, y lo utilizan para mantenerse calientes en el ambiente tan frío al cual no están acostumbrados, y también la contienen algunos organismos como los osos polares, lobos polares, que viven en esos ambientes extremadamente fríos y necesitan conservar su calor. Otros mecanismos que vamos a utilizar son los de pérdida de calor, cuando tenemos un ambiente que está mucho más caliente que nuestro organismo. Tenemos la sudoración. La sudoración va a constar en la pérdida de agua para poder disipar un poco el calor. Y la vasodilatación, la cual va a ser el contrario de la vasoconstricción, se va a dilatar el vaso y va a aumentar el flujo sanguíneo a la zona. Eso lo podemos ver cuando tenemos mucho calor y nos vemos los brazos. Vamos a ver cómo nuestras venas se van a dilatar. Fíjense que acá el vaso sanguíneo se acerca a la piel, incluso llegan a notarse, tienen un relieve. ¿Para qué va a ser esto? Para que la sangre absorba esa temperatura y pueda disipar ese calor que tiene hacia el ambiente. Ok, la fiebre va a ser un estado patológico en el cual la temperatura del organismo va a aumentar. Las causas de la fiebre puede ser alguna enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque los organismos infecciosos, virus, bacterias, van a producir toxinas, y esas toxinas van a aumentar la temperatura corporal. Tenemos los golpes de calor, que va a ser cuando tenemos un ambiente que es muy caliente, puede ser por el verano, una oleada de calor, o que nos pongamos a hacer ejercicio, y esos golpes de calor van a generar un aumento de la temperatura corporal. A pesar de que podamos desencadenar todos aquellos mecanismos, pues la temperatura del cuerpo va a aumentar. O lesiones en los centros de termorregulación, que vamos a hablar ahorita de esos centros de termorregulación. Bien, la temperatura corporal normal debe estar entre 36 y 37,5 grados centígrados. Hablamos de fiebre cuando ya tenemos más de 38,3. La hiperpirexia, cuando pasamos de 41,5. Este es un estado que es muy dañino para el ser humano. ¿Por qué? Porque a partir de esta temperatura ya tenemos cambios que van a producir una alteración en los centros de termorregulación, cambios que pueden ser irreversibles, daño en los órganos, sobre todo en los órganos del sistema nervioso. Y tenemos que a partir de 43 grados centígrados ya eso es incompatible con la vida. Generalmente los organismos que llegan a alcanzar esta temperatura, sobre todo estamos hablando de seres humanos, generalmente van a morir de esto. No se ha conocido todavía un caso de un organismo que llegue vivo hasta más de 46 grados centígrados. Esta parte la vamos a ver en el próximo video.